Y jóvenes, tengan todos muy buenas tardes. Hoy vamos a hablar acerca de las grandes civilizaciones de Oriente. Hablamos, pues, aquellas sociedades que se desarrollaron en Mesopotamia, hablamos del Antiguo Egipto y el caso de China y la India. ¿Por qué, profesor, vamos a hablar primero de estas culturas? Porque son las primeras civilizaciones que van a surgir. Hablamos, pues, del lejano y el cercano Oriente. Aquí va a empezar a existir un sistema o un modo de producción a la cual llamamos el esclavismo, ¿de acuerdo? Profesor, ¿y qué era el esclavismo? ¿En qué consistía? Bueno, era un sistema que se basaba obviamente en la explotación del hombre por el hombre. Hay que recordar que durante el desarrollo de la agricultura y la ganadería, un sector de la sociedad se adueña de estas tierras, de estos recursos, y obliga a un gran sector a trabajar en ella. Para poder mantener el poder, tienen la fuerza militar, son dueños, ¿no?, de los medios de producción y también tienen otros mecanismos de control social, como es el caso de la religión. Aquí pues destaca el Estado teocrático principalmente, donde le va a dar un papel muy importante a los grupos de poder en el sentido que se les va a otorgar ciertos poderes, mayormente encarnados en los sumos sacerdotes. Pero ¿cuál era ese poder? Simplemente el conocimiento que tenían ellos en el ciclo agrícola. Ellos poseían un gran conocimiento de la astronomía, conocimiento que obviamente solamente va a ser difundido entre los grupos de poder, entre las élites, más no en la gran sociedad o en la mayoría de la gente. ¿Correcto? Muy bien. Es ahí pues donde destacan estas culturas que vamos a mencionar y que van a ser la base para que se desarrollen otras civilizaciones que de hecho van a tener una mayor complejidad, como es el caso de Grecia y Roma, que son sin duda las grandes civilizaciones de Occidente, ¿correcto? A la cual pues conocemos como el esclavismo clásico, ¿no? Hablamos de Grecia y Roma, ¿de acuerdo? Entonces hoy vamos a hablar sobre Mesopotamia, Egipto, India y China y también la cultura fenicia, ¿no? De acuerdo al desarrollo del programa que tenemos ya para ustedes. Muy bien, vamos a empezar entonces, chicos. Vamos a empezar primero hablando sobre, voy a disminuir un poquito esta parte. Disculpen. A ver, ¿qué pasa acá? Un momentito. Quiero disminuir un poco. Ahora sí, creo que ahora sí se puede ver mejor, ya. Ahora sí se aprecia mejor, ¿no? Ya, listo, ok. Bien. Vamos a empezar primero con Mesopotamia. Este término los griegos lo van a acuñar porque consideran pues que era una tierra entre ríos, ¿no? A eso se le llama Mesopotamia, tierra entre ríos. Profesor, ¿de qué río estamos hablando? De dos ríos muy importantes que vamos a ver acá. El río Tigris, que va por aquí, voy a señalar aquí, acá está el río Tigris, ahí para que puedan ver, ahí donde desemboca en el Golfo Pérsico. Y también pues va a estar en este territorio el río Éufrates, muy importante para el desarrollo de esta cultura. Ahora, Mesopotamia, jóvenes, actualmente está ubicada en lo que hoy es Irak y Siria, países pues como ustedes sabrán en conflicto. Lo cierto es que en esa época Mesopotamia tenía dos sectores muy bien diferenciados. En la parte norte, mayormente la población se dedicaba a la ganadería, al pastoreo, no estaban muy desarrollados en el tema agrícola, ¿correcto? Eh, de todos estos grupos o sociedades que se desarrollaron en el norte, el más destacado es Asiria. En cambio, en el sur, debido a sus fértiles tierras, muchas ciudades van a empezar a florecer. Conocen el desarrollo de la agricultura, la ganadería pues va a estar muy bien desarrollada, surge el comercio como consecuencia de los excedentes productivos
Y ahí pues destacan muchas ciudades como Uruk, Lagash, Nippur, entre otros. A esto pues se le conoce como el sur de Mesopotamia. De todos los grupos que van a surgir en este tiempo, el que más va a destacar es sin duda los caldeos, o también conocido como babilonios. Por eso que seguramente en algunos textos que han revisado dice la civilización de Caldea y Asiria. Claro, porque está tomando en cuenta a las dos civilizaciones que surgieron en este territorio llamado Mesopotamia. Pero hay que recordar pues que no solamente estuvieron los asirios, no solamente estuvieron los babilonios, anteriormente estuvieron otros pueblos muy, muy importantes que pues, justamente hoy día vamos a conocer. Uno de las primeras sociedades que aparece en el sur de Mesopotamia, o Baja Mesopotamia, van a ser los llamados sumerios, jóvenes, o en este caso los sumer, ¿de acuerdo? Que aparecieron hace más de 3.800 años antes de Cristo. ¿Cuál es lo que más destaca de los sumerios? Tres cosas importantes que no debes olvidar. Primero, que eran un conjunto de ciudades-estado independientes, cada uno gobernado por un rey local, con funciones sacerdotal y militar, ¿no? En este caso es el conocido patesí o lugal. En algunos libros seguramente dirás, profesor, pero en mi libro dice no patesí ni lugar, sino ensi. Claro, en ese caso va a depender de la función exactamente que va a tener, porque a veces en situaciones de guerras o dentro del contexto militar, toma ese nombre, ¿no? El rey local llamado ensi o patesí. Entonces eran ciudades-estado independientes, como es el caso de Uruk, Kish, Lagash, Nippur, entre otros, ¿no? Y la segunda que debe destacar es que ellos tuvieron un alto desarrollo en cuanto al conocimiento de las matemáticas, por ejemplo. Ellos desarrollaron lo que es o conocieron la circunferencia de 360 grados, conocían la rueda, por ende la agricultura y la ganadería, y fueron los pioneros en el desarrollo de una escritura, en la cual utilizaban tablillas de arcilla para desarrollar pues, estos registros que fueron muy importantes para el comercio. Una vez yo les mencioné pues, que el nacimiento de la escritura en la humanidad si nace con el objetivo pues, de registrar los diversos productos que se intercambiaban. Y una de ellas pues justamente es la escritura que van a desarrollar los sumerios, a la cual se le conoce como la escritura cuneiforme, ¿no? Por la forma, obviamente, como tienen este tipo de escritura, que ahora vamos a ver más adelante, ¿de acuerdo? Entonces, digamos, es algo que va a destacar enormemente, ¿no? Que son ciudades y estados independientes y un gran desarrollo de las matemáticas, el uso del arado, la rueda, entre otros, ¿no? Lamentablemente para los sumerios, pues ellos son conquistados, son sometidos por los acadios, un pueblo mayormente que también son cercanos a estas zonas. Ellos toman el control y someten a todas las ciudades-estado. Este gran conquistador se va a llamar pues Sargón I. Hablamos pues de la civilización de los acadios. Algo que destaca de los acadios es que es el primer imperio esclavista de la historia, porque somete a las ciudades-estado en la Baja Mesopotamia. No olvidar que los acadios destacan por ser el primer imperio esclavista de la historia, ¿ya? Y el promotor, el fundador o el protagonista es Sargón I. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos justamente a ver algunos inventos importantes de la civilización sumeria, ¿no? Como es el caso pues, de la escritura cuneiforme, la rueda, el uso del ladrillo o arcilla, el arado y el torno alfarero. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahí estamos viendo. Por ejemplo, los asirios, perdón,
sumerios destacaron también pues en lo que es la astronomía, porque recuerden ellos era importante ese conocimiento en función al ciclo agrícola. Por ejemplo, ellos utilizaron el calendario lunar, establecieron pues lo que es el zodíaco y el cálculo de los eclipses. Ellos incluso llegaron a conocer hasta 5 planetas chicos. Y justamente, en honor pues a esos planetas que conocieron, nacen pues los días de la semana. Por ejemplo, lunes, en honor pues a la luna. Martes, en honor pues al dios, o perdón, al planeta Marte. Miércoles, Mercurio. Jueves, Júpiter. Viernes, Venus. Sábado, Saturno. Por eso hoy domingo, el Sol. También destacaron, como mencioné, pues en el caso de las matemáticas, la numeración sexagesimal, ¿de acuerdo? Y la división de la circunferencia en 360 grados, ¿correcto? Entonces, eso, digamos, es lo que va a destacar. El imperio acadio cae después de la muerte de Sargón I. Los descendientes de este emperador no van a mantener el control del estado acadio. Los sumerios se liberan momentáneamente, van a ser pues invadidos por otros grupos, entre ellos pues los gutis y otros pueblos cercanos a Mesopotamia, y van a ser los caldeos que nuevamente reconquistan esta zona, pero no solamente van a controlar lo que es el, la Baja Mesopotamia, sino también parte también del norte o lo que se conoce como la Alta Mesopotamia. ¿Ya? Este caso pues surge lo que es el Imperio Babilónico, ¿de acuerdo? De todos los emperadores, pues el más destacado va a ser sin duda Hammurabi. ¿Por qué? Porque es el primero bueno, no el primero, pero uno de los que va a desarrollar o a aplicar o implementar una serie de códigos o leyes que van a justificar la esclavitud y que claramente van a favorecer a los grupos de poder, ¿no? Y que justamente pues este código lleva su nombre, ¿no? El Código de Hammurabi, o también pues conocido como la ley del talión, el ojo por ojo, diente por diente. Este código lo que hace es tener un mayor control de la población y que aquellos que eh, infringen estas leyes pues van a ser severamente castigados. ¿Por qué digo que no fue el primero, por si acaso? Porque ya antes habían otros códigos o normas que se habían establecido en Mesopotamia, como el código de Unnamur, por ejemplo. Pero el que más destaca sin duda es el código de Hammurabi. Justamente esta civilización va a imponer pues al dios Marduk, porque hay que recordar pues, que es una sociedad politeísta, ¿no? En este caso los babilonios van a tener como dios principal al dios Marduk, ¿de acuerdo? Lamentablemente, pues los babilonios van a ser invadidos por los hititas y posteriormente por los casitas, que van a introducir el hierro. Este es fundamental porque siempre viene el examen de admisión cuando habla acerca de la discusión del hierro, ¿no? Los hititas y posteriormente los casitas difunden el hierro y conquistan a los babilonios. Y obviamente someten tanto a los de la Baja Mesopotamia como la Alta Mesopotamia. Incluso los asirios pues van a ser prácticamente esclavizados, van a ser sometidos por los casitas. Justamente gracias a ese conocimiento que van a adquirir de los casitas, como es el uso del hierro, los asirios, guerreros por excelencia, van a empezar pues a tener un mayor protagonismo, van a no solamente expandir sus dominios en el norte, sino también en el sur, e inclusive van a ir más allá de Mesopotamia. Los asirios se van a convertir pues, en un pueblo guerrero muy cruel, ¿no? E incluso van a llegar a conquistar a Egipto, ¿no? También una importante civilización.
Justamente Asurbanipal es el personaje que logró pues la máxima expansión, llegando a conquistar pues Egipto, Siria, Palestina, y además es conocido por establecer pues la primera biblioteca en la ciudad, en la capital de Nínive, ¿no? La capital pues, del imperio asirio, ¿no? Posteriormente, los babilonios y los medos van a unirse para poder destruir al imperio asirio, lo logran, y surge pues el segundo imperio babilónico o neo imperio babilónico, ¿no? De las cuales pues el que más va a destacar es Nabucodonosor II. ¿Por qué, profesor? Porque él mandó construir los jardines colgantes de Babilonia. Ahí está, jardines colgantes de Babilonia. Y bueno, ahí pues también adoran a la diosa Ishtar, también mantienen a Marduk, entre otros, ¿no? Profesor, ¿qué es un sigurat? El sigurat es un templo donde reside obviamente los grupos de poder, que también era utilizado como una especie de observatorio, ¿no? Eran como torres o pirámides escalonadas, ¿de acuerdo? Esos eran los sigurats. Uno de los sigurats más famosos que está en la Biblia es justamente la llamada Torre de Babel, por ejemplo, que seguramente habrán escuchado, ¿no? Al final, pues, los persas, al mando de Ciro el Grande, Ciro II, derrota, pues, a los neobabilonios. Y con eso, pues, se pone fin a, a estas importantes civilizaciones de Mesopotamia. ¿Qué es lo que mayormente destaca las civilizaciones en Mesopotamia, especialmente los sumerios y los babilonios? Bueno, como mencioné hace poco, la escritura, ahí está la escritura cuneiforme, considerada pues una de las más antiguas de la historia, fue descifrada por Henry D. Wilson, aquí para que más o menos vean, se le llaman así cuneiforme por la forma como estaban marcadas este tipo de escritura ideográfica, ¿no? En forma de cuñas, ¿no? Utilizaban una especie de cincel para poder ahí plasmar este tipo de escritura. Vemos aquí, por ejemplo, en la número 2, un sigurat, ¿no? Ustedes pueden ver acá, es un sigurat, que es la portada de Ishtar, Babilonia, y más o menos acá encontramos los jardines colgantes, ¿no? Conocidos pues como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Obviamente, maravilla que no existe. De todas las 7, la que aún todavía se mantiene en pie son las pirámides de Egipto, ¿ya? En cuanto a arquitectura, se basaba básicamente en el ladrillo, adobe o arcilla. Por ejemplo, el sigurat está hecho obviamente de arcilla o ladrillo, lo mismo pues que las tablillas en la cual pues llamaban la escritura, ¿no? Y como repito, destacan los templos llamados sigurats, ¿de acuerdo? Eso también viene en el examen por si acaso. ¿Qué religión profesaban? Eran politeístas, ¿no? Entre los principales dioses están pues la diosa Ishtar, Shamash, Marduk y Asur. Mire, por ejemplo, esa es una imagen interesante, ¿no? Cacería de un león por parte de Asurbanipal. Miren, una de las cosas que los asirios destacaban era tratar de intimidar a sus rivales, ¿no? Ellos utilizaban métodos muy crueles para poder causar un miedo en sus enemigos. Ellos conocían el uso del carro de guerra, ellos, debido al contacto con los casitas, conocieron lo que es el hierro. Incluso se dice pues que los soldados asirios se entrenaban con leones, chicos, ¿no? Imagínate. Tenemos aquí, por ejemplo, a la diosa Ishtar, una de las principales deidades de Babilonia, ¿no? Y el dios Marduk, ¿no? Uno de los más importantes también de los dioses, tanto en Asiria como en Babilonia. ¿De acuerdo? Ahí está, muy bien. Vamos a ver entonces ahora hablar sobre el antiguo Egipto, casi contemporáneo pues a las culturas en Mesopotamia, ¿no? Egipto, también conocido pues la Tierra Negra. Ahora voy a explicar por qué le llaman Tierra Negra. Bueno, hay que recordar pues que Egipto está situado en el noreste de África, ¿no? Ahora, algo destacado es que por su posición geográfica, esta zona debería ser completamente desértica, pero hay un río que hace pues que esto sea, que no sea así.
¿Cómo se llama este río, chicos? A ver, ¿cómo se llama el río? A ver, uno de los ríos más largos del mundo, ¿no? Superado solamente por el río Amazonas, Nilo. el río Nilo, ¿de acuerdo? Ahora, algo que es interesante es que el río Nilo va de sur a norte, chicos. El río Nilo va desde las altas montañas, esa zona de acá, y luego empieza a bajar hasta desembocar, pues, aquí al mar Mediterráneo, en forma de delta. Profesor, ¿qué significa delta? Delta significa aquel río que va a desembocar, pero en varias ramificaciones, ahí está, miren. Ahí está esta zona, ¿no? Varias ramificaciones, ahí está. Esa zona se le llama el delta, que curiosamente es una zona de más fertilidad. Egipto justamente se divide en dos zonas, ¿no? El Bajo Egipto, en la parte norte, y el Alto Egipto. Profesor, ¿y cuál es la zona más fértil donde se desarrolló pues la civilización egipcia? El Bajo Egipto. Pero ¿por qué en el Bajo, profesor, está en el norte y el Alto está en el sur? Por la manera justamente como se ubica el río Nilo, ¿no? Mencioné pues que el río Nilo va de sur a norte, la parte sur recorre pues las altas montañas y luego empieza a bajar, ¿no? Y en forma plana desemboca pues al mar Mediterráneo. Por eso pues se le conoce esto como el Bajo Egipto, ¿ya? Ahora, esto es muy importante el río Nilo porque gracias a este río, estas tierras se fertilizan en un determinado momento del año. Se desborda, permitiendo pues que surja una capa de limo, una especie de tierra negra. Esa tierra negra es un fertilizante para el desarrollo de la agricultura y posteriormente también de la ganadería. Por eso es que justamente aquí es donde se desarrollan pues las grandes civilizaciones, ¿no? Que luego obviamente luego se van a unir, ¿no? El Bajo y el Alto Egipto es un poder centralizado a manos pues del máximo monarca, ¿no? A la cual pues se le va a conocer como el faraón, ¿correcto? Muy bien. Justamente acá están los ciclos, voy a ver acá un ratito, voy a bajar. Estos son los ciclos, ¿no? De lo que es el periodo de inundación, siembra y cosecha, ¿no? Ahí está, ¿no? Gracias a esta capa de limo es la que permite pues justamente eh, la, el desarrollo pues de la agricultura y por ende pues el comercio, la ganadería, en fin. Recuerden que la agricultura es clave para el desarrollo de las grandes civilizaciones. Los egipcios destacaron bastante en lo que es medicina, por ejemplo, ellos practicaron lo que es la momificación. Pocos pueblos han desarrollado esta técnica, que obviamente es muy compleja, que se le aplicaba solamente a las élites. No todos, obviamente, se les practicaba la momificación. También conocieron pues todo lo que es las técnicas de la ginecología, traumatología, entre otros. Destacaron muy bien los egipcios, básicamente en ese tipo de técnicas, ¿no? Eh, que hoy en día la medicina moderna las utiliza, obviamente ya perfeccionándolas, ¿no? A diferencia de de Mesopotamia, ellos manejaron un calendario solar de 365 días y también pues lograron desarrollar lo que es la matemática, ¿no? Su numeración no sexagesimal como los sumerios, pero sí una numeración decimal y también el cálculo del pi, ¿no? A ver, ¿quién por ahí me dice cuánto es el número pi? A ver, ¿quién dice el número pi? 3,14, ¿no? Y punto 16 me parece, ¿no? Claro, ¿no? Y el pi, pues, ¿dónde lo encontramos? ¿No? En las circunferencias, ¿no? En los radios, etcétera, ¿no? Haciendo un poco de recordando un poco las matemáticas, ¿no? Entonces ellos también, destacan también pues bastante lo que es la trigonometría, ¿no? Los egipcios, ¿no? Etcétera. Entonces, todo lo que los griegos pues lograron aplicar, porque ellos aplicaron teorías, ya los egipcios lo conocían, incluso realizaban cálculos también, en este caso, a través de sus propias medidas, ¿no? El palmo, tenían también otras medidas como pulgadas, pies, ya se manejaban también en Mesopotamia medidas mucho más grandes, conocían como estadios, ¿no? Que medían pues más o menos más de 100 metros. En fin, tenían sus propias medidas y pesos también, estas grandes civilizaciones. ¿De acuerdo? Muy bien.
Vamos a ver acá un poco acerca del proceso histórico, ¿no? Del antiguo Egipto. Miren, antes, vamos a ver acá el mapa, el periodo arcaico, como así se le conoce, estaba compuesto por pueblos, cada uno con su propio gobernante, a la cual cada pueblo se le conocía como nomos. En el Bajo Egipto había como 20 nomos, cada uno con un gobernante llamado nomarca, mientras que en el Alto Egipto, por ejemplo, habían algo de 22. Pero de ambos, obviamente la que más va a destacar es el Bajo Egipto por su calidad de tierras, ¿no? Por lo fértil que era gracias al Don Nilo. Y bueno, se van a formar dos reinos, ¿no? El reino del Bajo Egipto y el reino del Alto Egipto. Uno de los reyes del Alto Egipto decide, pues, conquistar el Bajo Egipto, ¿no? Y los unifica. Ahí, pues, donde surge el llamado periodo Tinita, donde se da a conocer, pues, el primer faraón, aquel que une, pues, el Bajo y el Alto Egipto. ¿Quién es ese personaje, profesor? El rey se le conoce como Menes o Narmer. Últimamente en los libros de historia le ponen ahí el rey escorpión, ¿de acuerdo? Hay algunos investigadores que consideran pues de que Narmer o Menes pues es más bien un personaje mítico, ¿no? Pero para los exámenes de admisión, por ejemplo, se sigue manteniendo la figura de Menes o Narmer como el primer faraón, ¿no? Y él pues al unificar el Alto de Egipto, funda su capital en la ciudad de Tinis, por eso es que se le conoce pues como el periodo Tinita. ¿Correcto? Bien. Aquí vemos pues una figura de Narmer que aparece pues luciendo la corona blanca y tomando la corona roja, ¿no? Porque cada reino tenía pues su propia corona. Al unificarla toma esos dos símbolos, ¿no? En la cual pues el faraón sobresale, ¿no? Muy bien. Posteriormente vamos a ver que surge acá entre las primeras dinastías el imperio antiguo. Aquí pues la figura del faraón se convierte ya pues como un hijo de los dioses. El faraón, repito, sería pues ya algo más divino, ¿no? Va a tener ese concepto de divinidad, ¿no? Donde claramente pues este personaje y su descendencia van a tener esa figura divina de hijos de los dioses. Profe, ¿qué dioses? Bueno, estamos hablando de dios Osiris, Isis, Horus, Set, Tot, entre otros. Y aquí justamente en el Imperio Antiguo se desarrolla pues una arquitectura monumental a la cual pues llamamos pirámides, ¿no? Mayormente en la zona de Gizeh. Profesor, ¿dónde queda Gizeh? Acá. Toda esta zona se le conoce como Gizeh, ¿no? Y ahí están pues obviamente las pirámides de Egipto. En este caso las más famosas son tres, Keops, Kefren y Miserino. Si nos preguntan en qué época o en qué periodo del antiguo Egipto surgen las pirámides, tú debes responder en el Imperio Antiguo, ¿correcto? Pero no siempre fueron pirámides. Al inicio fueron una especie de pirámides truncas, conocidas como mastabas, y posteriormente ya se desarrollaron pues las pirámides de forma triangular, como la conocemos, ¿de acuerdo? Eso lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de la arquitectura en el antiguo Egipto. Bueno, lamentablemente, pues, los faraones sufren un periodo de crisis, los domos se rebelan y a esta crisis se le conoce como el primer intermedio, ¿no? Una etapa de anarquía donde los domos van a tener cierta libertad, ya no van a depender, pues, del faraón. Pero con el tiempo, los faraones nuevamente se recuperan y es donde surge, pues, lo que es el Imperio Medio, ¿no? Ahí se produce, pues, la expansión de Egipto hacia Nubia y se establece el culto nacional al dios Amón. Ojo, no que es monoteísta, ¿no? En el caso de Egipto también eran politeístas, pero obviamente cada faraón o cada dinastía va a tener pues obviamente una deidad en la cual va a destacar, ¿no? En este caso hablamos pues del dios Amón, ¿de acuerdo? Luego va a haber otro dios, el dios Ra, pero justamente uno de los faraones, como parte pues simbólica de la unificación del Alto
y el Bajo Egipto une pues a esos dioses, ¿no? Al dios Amón y al dios Ra, al dios Ra como Amón-Ra, ¿perdón? Lamentablemente, pues también los faraones empiezan a sucumbir frente a la invasión de otros pueblos, como es el caso de los Hicsos, en el cual ellos introducen el carro de guerra, armas de hierro, de bronce, y vence a los egipcios, ¿no? Y ellos se quedan ahí, pues, por más de 300 años, ¿no? E incluso van a haber Hicsos que van a ser faraones, ¿no? Imagínense. Justamente, ustedes deben recordar, en los pasajes de la Biblia, José, ¿no? José, este gran, importante personaje bíblico, había pues, hijo de, si no me recuerdo, de Jacob, es vendido por sus hermanos, ¿verdad? Y gracias a la habilidad que tenía de interpretar los sueños, va a ser pues, considerado como un importante funcionario dentro del Estado egipcio, prácticamente en la mano derecha del faraón, como el gran visir. Entonces muchos dirán, profesor, pero ¿cómo un hebreo que era esclavo pasa a ser pues, un alto funcionario? ¿No? Es que justamente en el tiempo de José, los hicsos estaban gobernando, y los hicsos también pues, eran foráneos, igual que los hebreos, ¿no? Y bueno, en tiempo de José, quienes gobernaban Egipto no eran los egipcios propiamente dichos, sino los Ixos. ¿Ya? Muy bien. Tras la expulsión de los Ixos, nuevamente se restablece el Imperio Nuevo, ¿ya? O también conocido como Neotebano, porque se va a fundar la capital en la ciudad de Tebas. Y de todos los emperadores de este periodo, Tutmosis III es uno de los más importantes porque con él se da pues, la máxima expansión del imperio egipcio. Conquista Palestina, Líbano y Siria. Amenofis IV es también importante porque es el primero, al menos conocido, en implementar el monoteísmo, a la cual pues lo va a llamar a su dios Atón, que significa el dios Sol. ¿Esto por qué, profesor? Porque él quiere debilitar el poder de la casa sacerdotal que cada vez había adquirido mayor poder, por esa razón. E incluso él traslada la capital, o sea, cambia la capital y se va a llamar Tel, no recuerdo, bueno, la capital ya no recuerdo, pero la religión es amarniana, ¿no? Tel el Amarna creo que se va a llamar la ciudad, y incluso cambia de nombre, ¿no? Se va a llamar Akenatón, ¿de acuerdo? Akenatón. Akenatón y Nefertiti, que es su esposa, tienen un hijo, tal vez uno de los más famosos porque ahí se encontraron pues su tumba en el siglo XX, una expedición por los ingleses, me parece por el señor Arthur, me parece, donde eh, logra descubrir pues las joyas y la tumba de Tutankamón, no en una pirámide, curiosamente, porque muchos de los faraones del Imperio Nuevo ya no eran llevados a las pirámides, sino en cámaras subterráneas, a la cual pues, se le conoce como hipogeos. Justamente en una zona donde se encontró, se le conoce ahí como el Valle de los Reyes, en una cámara subterránea, ¿no? Y bueno, es famoso Tutankamón por las joyas, por todo lo que se ha encontrado y también porque su leyenda inspira una novela que fue muy famosa llamada La momia, ¿no? Una novela literaria. Pero volviendo nuevamente a Tutankamón, ¿por qué es importante también? Porque él restituye el politeísmo, ¿no? Obviamente bajo la presión posiblemente de la casta militar y la sacerdotal, restablece el politeísmo. Posteriormente, otro personaje importante del Imperio Nuevo es Ramsés. Ahí va a tener que enfrentar pues contra los hititas y firma pues el tratado de paz más antiguo conocido en nuestra historia, ¿no? El famoso tratado o pacto de Kadesh con los hititas. Pero acá pues no solamente va a estar pues Ramsés, anteriormente estaba Hatshepsut, el propio Amenofis III,
Por eso se dice que en el Imperio Nuevo pues destacan los más grandes faraones, ¿no? La época de mayor esplendor está justamente en el Imperio Nuevo, ¿no? Lamentablemente, pues, en la época tardía o baja, en el periodo de la decadencia del antiguo Egipto, va a ser pues conquistado por los asirios, posteriormente por los persas, hasta pues llegar bajo el dominio de Alejandro Magno, por los macedonios, formándose una nueva dinastía, ¿no? La dinastía ptolomeica, ¿no? Que de esta dinastía desciende Cleopatra, que al final pues va a perder en la batalla de Accio en el año 30 con Roma, ¿no? Convirtiéndola pues en una provincia romana. Ahí, ¿no? Ahí termina pues el periodo del Antiguo Egipto, ¿no? Aquí vemos una imagen, por ejemplo, del dios Sol, Atón, ¿no? Aquí Atón realizando pues una veneración a este dios, ¿de acuerdo? En la cual está pues en esta ciudad, ¿no? Tel el Amarna, ahí está, ¿no? La ciudad. Vemos aquí también, por ejemplo, la máscara mortuoria de Tutankamón, ¿no? Este es muy interesante, ¿no? ¿Por qué se hizo famoso Tutankamón y se inspiró en ella una novela llamada La momia? Lo que pasa es que tras su descubrimiento, todos los que estuvieron ahí en ese lugar fallecieron, incluyendo el descubridor, ¿no? Y se hablaba pues de la maldición de la momia, ¿no? De Tutankamón. Lo real es que obviamente en un lugar donde completamente sellado y al abrirlo pues uno se contagia, ¿no? Por el ambiente, ¿no? Esporas, virus, etcétera, ¿no? Y eso es lo que provocó la muerte de estos investigadores. Hoy en día, por ejemplo, cualquier tipo de investigación se utiliza pues una serie de protecciones, ¿no? Para evitar pues que en el cuerpo se invadan las esporas o bacterias o virus que pueden obviamente todavía estar en el ambiente. Y bueno, eso es por eso es muy importante cuando ustedes realizan un tipo de trabajo de campo, siempre tomando las medidas necesarias. El sistema de escritura que manejaron fue la jeroglífica, obviamente un sistema de escritura compleja que solamente lo usan los sumos sacerdotes en los templos, ¿de acuerdo? La hierática también es una escritura jeroglífica, pero más resumida y que con fines administrativos y que se planteaban o se plasmaban en los papiros, ¿ya? Si en Mesopotamia era la tablilla de arcilla, en Egipto eran los papiros. Y la demótica es más que todo con fines comerciales, ¿no? Por ahí dicen, profesor, una escritura del pueblo, ¿no? Ahí está una mala definición, ¿no? El pueblo estaba exonerado de cualquier tipo de conocimiento. Pero sí los comerciantes utilizaban un tipo de escritura justamente porque su razón principal era el intercambio comercial, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, la evolución de la escritura egipcia, ¿no? Como ha ido, también, ¿no? De una escritura mente ideográfica, pictórica, y vemos ahí, ¿no? Esto obviamente, repito, lo vas a encontrar mayormente en los muros, en los templos, ¿no? La escritura jeroglífica y hierática en los pergaminos o papiros, al igual que la demótica, ¿no? Con usos obviamente totalmente distintos. En cuanto a religión, que destacaban? Eran politeístas, ¿no? Veneraban pues a ciertos animales, ¿no? Al buey, ¿no? Al apis, por ejemplo. Eh, Heliotría también, o sea, al sol, también veneraban bastante al sol. Y ellos pues buscaban la creencia de la vida después de la muerte, ¿no? Por eso que ellos elaboraron un libro, el famoso libro de los muertos, que era una especie de juicio o un manual que deberías tener cuando obviamente te llegue la muerte, ¿no? Porque al final pues te enfrentas a un juicio, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos el tribunal de Osiris, ¿no? Donde al final pues va a ser medido tu corazón, dependiendo de lo que tú hayas hecho en la vida, va a haber acá una especie de sentencia, ¿no? Muy bien. Esto es lo que justamente le estaba mencionando, ¿no? Miren, al inicio las pirámides eran llamadas mastabas, ¿no? Que eran una especie de pirámides escalonadas, o no digamos pirámides, pero sí una especie de cámara funeraria, y que fue creada o mandada a construir por uno de los más grandes arquitectos de ese tiempo, Imhotep. Posteriormente ya la pirámide se convirtió en una forma escalonada con mayor resistencia y al final pues ya va a tener esta forma, ¿no? Primero fueron las mastabas, luego ya las pirámides, ¿no? En evolución, ¿no? Pirámide escalonada y ya pirámide totalmente triangular como ustedes ven ahí, ¿no?
Y por último vemos a los hipogeos, que son las cámaras subterráneas donde ahí se enterraban a los faraones. Justamente pues las pirámides eran una especie de mausoleo, donde el faraón, el cuerpo del faraón pues al final pues hacía contacto con los dioses. Entonces la arquitectura estuvo básicamente dirigida para exaltar a los dioses y los faraones, ¿no? ¿Qué características tenía la arquitectura en el Antiguo Egipto? Pues era una arquitectura pues, monumental, religiosa y funeraria, ¿de acuerdo? Y funeraria. Ahí pues destacan obviamente las famosas, las tumbas, ¿no? Las tumbas de los grandes faraones, ¿no? Muy bien. Bien, chicos, vamos entonces a hablar sobre la India, otra importante cultura fundamental, ¿no? Miren, la India se desarrolló en esta zona llamado lo que es en la península, ¿no? Esta es la península Hindustán, esta parte. Actualmente, pues, la India comparte su territorio con Pakistán, ¿no? Que en el año 47 se dividió tras la Segunda Guerra Mundial. Y aquí, pues, destaca dos importantes civilizaciones. Claramente destaca, pues, su organización urbanística, ¿no? Entre ellas, pues, tenemos Harappa y Mohenjo-Daro. ¿Y cómo así, profesor, surgió la civilización de la India? Porque también destacaron dos importantes ríos, ¿no? El río Indo y el río Ganges. Ahí está, ¿no? Curiosamente, pues ambos ríos, sobre todo el Indo, está ya en la zona de Pakistán, ¿no? No en la India misma, ¿no? En cuanto a arquitectura, pues destacan las famosas estupas, ¿no? Que fueron desarrolladas durante el tiempo del budismo, como ustedes pueden ver acá, ¿no? Ahora, el caso de la religión en la India destaca pues el hinduismo, el budismo y también el brahmanismo. Muchos piensan que el budismo surge en China, ¿no? En China tuvo mayor difusión, pero el budismo surge en la India. El personaje justamente es Siddhartha Gautama, como ustedes pueden ver acá, ¿no? Es un personaje que abandona pues los placeres, la riqueza y decide pues llevar una vida más metódica, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el hinduismo y el budismo? Bueno, el hinduismo fue creado en la época del periodo védico, que vamos a ver más adelante. Sus textos sagrados, pues, los llamados Vedas, ¿no? Y en el caso del budismo, fundado por Siddhartha Gautama, busca, pues, el camino para la liberación del sufrimiento, a la cual él llama nirvana, ¿no? Que es una forma, obviamente, de liberarse de los males. Siddhartha considera, pues, de que una de las mejores maneras, pues, de liberarse del sufrimiento es desprenderse de todo lo material. Eso es lo que él pregonaba. Muy bien. Está también el brahmanismo, por si acaso, también una religión que también tiene mucha similitud con el hinduismo. Todos ellos obviamente buscan siempre el tema de la exaltación del espíritu, e incluso el tema del respeto a los animales, ¿no? Por ejemplo, el hinduismo valora bastante a la vaca, ¿no? Por eso la vaca ya en la India es sagrada. Por lo tanto, no se le puede ver como un animal de consumo, por ejemplo. Así que prohibido, chicos, ahí cuando vayan a la India pedir pues, algo que tenga que ver con la carne de vaca y no te lo van a dar, ¿no? Imagínate que vengan acá y uno de los platos más destacados en el Perú es el lomo saltado, ¿no? Que es justamente carne de vaca. Y allá no, allá hay un respeto tremendo, ¿no? Por los animales. Porque incluso ellos creen en la reencarnación, por ejemplo, ¿no? En el karma, ¿no? En fin, son cosas que en la India destaca bastante. Hoy en día la India es considerado pues, un país en progreso, llamada, como les digo, una de las más importantes potencias mundiales en la economía, pero contrasta con la pobreza, curiosamente, ¿eh? India tiene también esos dos lados, ¿no? De desarrollo, progreso, pero también de pobreza. Y me parece que después de China es la que mayor población tiene, por si acaso, ¿no? ¿Cuáles son los aportes de la India para la humanidad? Por ejemplo, la creación del cero, chicos, ¿no? Gracias a la India se conoce pues el concepto del cero, ¿no? Y el sistema posicional también, ¿no? Y también pues la invención del ajedrez y el yoga. Muchos dicen, profesor, que el ajedrez no era árabe, no, el ajedrez originario es de la India. Ya los árabes pues lo van perfeccionando y lo llevan a Europa, ¿no? En cuanto a la escritura, ellos destacan la escritura antigua,
para muchos una de las más antiguas de la humanidad, que es el idioma del sánscrito, ¿no? No se ve acá, chicos, pero es el sánscrito, ¿ya? Es el sánscrito. Muy bien. Vamos a ver rápidamente acá los periodos históricos de la India, ¿ya? Por ejemplo, destaca pues la civilización del Indo, o también conocido como el periodo Drávida. Se llama Drávida porque son los primeros pobladores de la India. Ellos se caracterizan por la piel oscura. Muchos de sus descendientes, por ejemplo, aún pues viven en la India, ¿no? La gran mayoría pues es una de piel bien oscura, si ustedes han visto, ¿no? En la India, ¿no? Y ahí pues eran pueblos altamente desarrollados, tanto así pues que ellos destacan en lo que se conoce como la revolución urbana. Entre ellos pues está Mohenjo-Daro y Harappa. Lamentablemente pues ellos van a ser sucumbidos por los arios, un grupo de indoeuropeos que los someten y se establece el periodo védico. Se le llama pues periodo védico por los libros, por los Vedas, que eran libros sagrados, ¿no? Ellos llevaron a la India pues el uso de hierro, carros de guerra, ¿no? Y la lengua sánscrita, ¿no? Que lo van a plasmar en estos libros sagrados llamados Vedas, ¿ya? Posteriormente, se da pues el periodo brahmánico, donde se le va a dar mucha importancia a la casta sacerdotal, es decir, va a haber una separación, ¿no? Por un lado están la casta militar y la casta sacerdotal, y ellos van a destacar bastante. Acá se consolida pues el sistema de castas, ¿no? Y dentro del brahmanismo, que es la religión más importante del periodo, surge pues el budismo como una forma de oposición. Profesor, ¿qué son las castas? Son categorías, ¿no? Por ejemplo, miren acá, este es el sistema de castas. Según Brahma, dice que los que están del lado de Brahma, es decir, lo que es la cabeza de Brahma, están pues los brahmanes y los sumos sacerdotes. En este caso son los que ellos tienen que estar en el poder por ser la cabeza del dios Brahma. Los kshatriyas son los brazos del dios Brahma, son la nobleza, que también son una casta privilegiada. Los vaishyas, que son los comerciantes, vienen obviamente de esa parte del cuerpo del dios Brahma. Y los de los pies de Brahma son los sudras, que son los siervos y esclavos, que en la cual no tienen ningún tipo de privilegio. Ninguna de estas castas se mezclaban, ¿correcto? Ahora, por ahí dice profesor, y digamos en cuanto a dioses que destacaban, bueno, destacaba obviamente el dios Vishnu, el dios Shiva, el propio Brahma, inclusive, ¿no? En el cual pues cada uno pues tenía una función importante, ¿no? Por ejemplo, el dios Brahma era el dios creador. Me parece que Vishnu era el dios destructor y Shiva el dios de la conservación, ¿no? ¿Eso qué significa? Que cuando Brahma, por ejemplo, creaba algo y era imperfecto, Vishnu lo destruía, ¿no? Y cuando Brahma creaba algo que era bueno, en este caso Vishnu, me parece, el dios de la conservación, mantiene lo que ha creado Brahma. Luego viene lo que es el Imperio Maurya, donde destaca pues Chandragupta. Se da pues la primera unificación, pero al norte de la India, ¿no? Porque anteriormente, durante todo el periodo brahmánico y védico, eran diferentes grupos, cada uno gobernado por un llamado Raja, que era un personaje, un noble, que gobernaba una determinada zona, ¿no? Chandragupta lo que hace es unificar, ¿no? A todos estos pueblos, pero en el norte de la India, ¿no? En el periodo de Asoka se da pues la mayor expansión, ¿no? Y el budismo se convierte pues en la religión oficial del imperio Maurya. Y posteriormente pues aparece lo que es el imperio Gupta, ¿no? En la cual se da un gran apogeo comercial y un gobierno descentralizado. Con el paso del tiempo el gobierno imperio Gupta se va desmoronando, otra vez empiezan a aparecer pueblos, cada uno de manera independiente, hasta que ya pues siglos más adelante van a ser conquistados por los británicos, ¿no? Muy bien. Vamos a ver ahora a la cultura china, chicos, ¿no? China, ahí está, ¿no? China también, pues, destaca gracias al desarrollo de la cultura y ganadería por sus ríos, ¿no? El río Huanghe,
y el río Yatsenkiang, ¿no? El río amarillo, el río azul, por ejemplo, ¿no? Ahí, en cuanto a arquitectura, destaca pues la gran muralla china, ¿no? Que hasta el día de hoy día se puede apreciar, ¿no? En cuanto a escritura, es ideográfica, que fue la más antigua en China, de caracteres, utilizaron ahí el papel, ¿no? Los chinos utilizaron el papel justamente para poder plasmar la escritura, ¿no? Acá está la pagoda china, que es una característica, ¿no? Del monumento de la arquitectura de este país o de esta gran sociedad o civilización. Vemos acá la gran muralla de China, pues que mide pues miles de kilómetros. ¿Por qué se construyeron la muralla china? Bueno, básicamente para poder defenderse pues, de los grupos nómadas, especialmente pues, de los tártaros y de los mongoles, ¿no? Que asolaban pues, a los chinos constantemente, ¿no? Aquí pues la construcción demoró pues años, ¿no? El hombre pues que lo levanta con este tipo de elementos mayormente de piedra es el primer emperador de China, ¿no? Qin Huangdi, que ahora vamos a ver más adelante, ¿no? Aporte a la humanidad por parte de la cultura china está pues el uso del papel, por ejemplo, que hasta ahora lo usamos, la brújula, la silvicultura, porcelana, la imprenta. Muchos dicen, profesor, fue de Gutenberg, ¿no? Pero ya en antigua China se usaba un tipo de imprenta, ¿no? La xilografía, el uso de la pólvora, que, bueno, los chinos usaban más que todo con fines festivos, pero los europeos lo utilizaron con fines militares, ¿no? La sismoscopio y la ballesta, ¿no? Imagínate, ¿no? La ballesta, para que llegue a Europa pasaron pues siglos, pero ya los chinos conocían pues la ballesta, ¿no? En fin, a los chinos se le atribuyen varias cosas, ¿no? Importantes invenciones que aún todavía pues no la usamos, ¿no? En cuanto al pensamiento filosófico, destacan dos importantes personajes, ¿no? Confucio, creador pues del confucianismo, donde propone pues realizar una reforma social a través de la educación de tipo moralista, ¿no? Y Lao Tse, ¿no? Donde buscaba pues la comprensión del principio supremo de todas las cosas, a la cual pues la denominó el Tao, ¿no? El Tao. Ahí vemos, ¿no? Entonces, los más importantes filósofos eran pues en China, era Lao Tse y Confucio, ¿de acuerdo? Aunque ambos ellos estaban pues al servicio de los grupos de poder, ¿no? No vayan a pensar pues, que ellos planteaban una educación para todos, ¿no? Obviamente defendían obviamente los intereses de los grupos de poder de ese tiempo, ¿no? En cuanto a los periodos dinásticos, tenemos la dinastía Xia, entre el año 2100 y 1600 antes de Cristo. Es una etapa legendaria, ¿no? Donde aparece pues el rey Yu, ¿no? El grande. Es como decir, pues, como en tiempos de Manco de Manco Cápac, ¿no? Tiempos, o el Curacago, ¿no? Legendario, ¿no? Donde hay más mitologías o leyendas que historias, como se dice, ¿no? Pero ahí destaca bastante esta primera dinastía, ¿no? La dinastía Xia. Luego tenemos la dinastía Shang, entre el año 1600 y 1100 a.C. Destaca pues por el uso de la metalurgia de bronce y el nacimiento de la escritura, ¿no? En este periodo, ¿no? En esta dinastía. Está pues la dinastía Shu, el periodo de los reinos combatientes, ¿no? Justamente aquí en esta dinastía es donde aparecen pues estos personajes legendarios, ¿no? Perdón, personajes históricos, como el caso de Confucio y Lao Tse, ¿no? Ahí aparecen pues destaca el arte, la filosofía, etc. Tenemos la dinastía Qing o Xin, aquí pues aparece el primer emperador, ¿no? Shi Huangdi. Justamente en honor a este es donde tiene el nombre de China, ¿no? Shi Huangdi, de ahí viene pues la palabra China, ¿no? Que unifica pues obviamente a los diferentes reinos, ¿no? E implanta pues el idioma mandarín, que es el que actualmente hablan los chinos, ¿no? El chino mandarín, ¿no? Ahí están las demás dinastías, ¿no? Muy bien. Esta es la dinastía Han, me parece, donde se extiende pues el comercio y la ruta de la seda, ¿no? Aquí vemos pues los guerreros de terracota, representan diferentes naciones del imperio. A veces es muy importante porque estas esculturas están hechas a nivel, de manera natural, o sea, a tamaño real, tamaño natural, pero lo más importante es que cada una de esas figuras no son iguales, ¿sí? O sea, aparentemente representan los rostros de los guerreros realmente que existieron, ¿no? Porque los rostros son diferentes.
Eso es lo que destaca bastante de estos guerreros de terracota, ¿no? Aquí vemos a Chihuahua, primer emperador de China, ¿no? Que obviamente murió también a temprana edad, ¿no? En fin. Bien, eso es con respecto a la cultura china, chicos, ¿ya? A ver, un ratito. Vamos ahora a hablar de Fenicio, ¿ya? Un ratito voy a ver esto de acá un ratito. También ya les compartí el material. A ver, acá. A ver, acá. Voy a compartir mi material acá. A ver, chicos, vamos a hablar sobre los fenicios, ¿ya? A ver, algo que debe destacarse o debe saberse de los fenicios es que fue una gran civilización, fueron los mejores comerciantes y navegantes del mundo antiguo, y comerciantes porque obviamente para los fenicios todo era vendible. Ellos hacían lo posible para poder vender sus productos. Eh, ellos son, sus descendientes pues son los, mayormente lo que es zona de parte de Marruecos, el Líbano, eh, Túnez, y mayormente pues sus puertos, sus ciudades mayormente destacan en Asia Menor. A diferencia de otras culturas que hemos nosotros visto, en el caso de los fenicios eran pueblos que cada uno manejaba su propio territorio, ¿no? Eran estados independientes, ¿no? No era un pueblo unitario, unificado. Y los fenicios pues luego van a dar pie al surgimiento de Cartago, ¿no? Más adelante, ¿no? Pero bueno, ahí están los fenicios. Mira, por ejemplo, los fenicios se agrupaban en toda esta zona principalmente, ¿no? Ahí está, ¿no? Una angosta faja costera, orilla del mar Mediterráneo, ¿no? Más tarde, pues los cartagineses mayormente van a controlar las zonas del norte de África, como el caso de Túnez y Marruecos que te mencioné, ¿no? Pero la zona exactamente de los fenicios se van a desarrollar en toda esa zona, ¿no? Lo que hoy conocemos pues, como el Líbano, ¿no? Entre las ciudades más destacadas está la de Biblos, Trípoli, Sidón y Tiro, ¿de acuerdo? Repito, las más importantes de las ciudades-estado fenicias son Trípoli, Biblos, Sidón y Tiro, ¿de acuerdo? Muy bien, ahí está. Ellos comercializaban con otros pueblos, ¿no? Por ejemplo, los fenicios fueron los que les proporcionaron al Estado, al reino de Israel, madera y otros materiales para la realización del templo, ¿no? Que Salomón mandó construir. También comercializó con los egipcios y con otros pueblos también de esa época, ¿no? Entonces eran grandes comerciantes en este caso los fenicios. ¿Qué destacaban los fenicios? Bueno, ellos destacaban bastante en lo que es en el comercio, ¿no? Ellos fundaron colonias para poder extraer mercancías, ¿no? Por ejemplo, eh, vendían pues lo que eran aceites, perfumes, joyas. Ellos utilizaban el murex, ¿no? Con la cual pues tenían las telas, ¿no? De color púrpura, por ejemplo. Incluso llegaron a utilizar pues la letra de cambio, los pagarés, eh, como una manera pues de mejorar o agilizar las transacciones comerciales. Y ellos empleaban pues el sistema de factoría como trabajo, ¿no? Es decir, ellos iban a un puerto, ahí establecían sus pequeñas, por decirlo, fábricas o talleres y aprovechando los recursos que disponían, ¿no? Para luego pues exportar o comercializar con otros pueblos debido pues que eran grandes navegantes también, ¿no? Los fenicios, ¿no? Muy bien. Aquí vemos pues la moneda de los fenicios, ¿no? Ellos también tenían un tipo de moneda, mayormente pues de plata y bronce, ¿no? O sea, los fenicios también destacaron bastante en la moneda, haciendo pues que la moneda pues circule, tenga una gran fluidez. Ellos fueron los descubridores también, chicos, del alfabeto.
que después los griegos van a tomarlo y van a perfeccionar para que pues aparezca el alfabeto que conocemos, ¿no? Pero uno de los máximos aportes de los fenicios, sin duda, es el alfabeto. El alfabeto. Ahí está, ¿no? El alfabeto. También pues destacaron en lo que es, inventaron el vidrio también, ¿no? El vidrio también destacaron. Vamos a ver un poco el proceso histórico de los fenicios, ¿no? De los cuales pues destaca bastante la ciudad de Biblos, posteriormente viene Sidón, Tiro, y al final pues los sobrevivientes de la ciudad de Tiro, que es Cartago, ¿no? Que al final pues va a ser derrotado por Roma, ¿no? Por la conquista del mar Mediterráneo. Veamos un poco acerca de Biblos, ¿no? Llamada también Gubla, Gebal o Biblos, ¿no? Era un puerto, una ciudad rico en lo que es el mercado del papiro, el cedro y el cobre, por ejemplo, ¿no? Ellos vendían bastante estos productos. Y siempre pues mantuvieron un importante nexo comercial con los egipcios, ¿no? Aunque bueno, después obviamente pues se van a enfrentar por el comercio, ¿no? Entre estos pueblos. En la ciudad pues de Biblos tenía pues una muralla de la época de la edad de bronce, y se halló pues un sarcófago del rey Airam, ¿no? Aquí vemos una imagen pues, de la arquitectura de esta importante ciudad que luego fue pues destruida, ¿no? Luego viene Sidón, otra ciudad de mercado, un puerto importante de los fenicios, que iba a ser atacada por el rey Azaradón, ¿no? De los asirios, allá por el siglo VII o siglo VII antes de Cristo, ¿no? Posiblemente pues va a ser asediada por el macedonio Alejandro Magno en el siglo IV. Aquí vemos también una imagen de lo que quedó, pues, ¿no? De esta ciudad-puerto llamado Sidón. Luego viene Tiro, que pasó a ser conquistada por el faraón Tutmosis I en el siglo XVI a.C., posteriormente atacada por los asirios en el siglo IX antes de nuestra era, ¿no? Luego fue a ser asediada también por los mismos asirios al mando de Asurbanipal en el siglo VII o en el siglo VII antes de Cristo, para luego pues, ser sometidos por los caldeos o babilonios a mando pues, de Nabucodonosor II en el siglo VI antes de Cristo, ¿no? Para al final pues ser sometido por los persas. Y vemos ahí la imagen de la ciudad de Tiro. Al final pues va a ser derrotada por Alejandro Magno, quien asesinó y esclavizó a su población, ¿no? En la ciudad de Tiro, allá por el siglo IV antes de Cristo. Ahí está. Y bueno, viene la última, pues la que al final pues va a sobrevivir hasta por un buen tiempo, hasta que cae pues a manos de los romanos. Hablamos pues de Cartago, ¿no? Cartago. Esta Cartago se fundó en el siglo IX a.C. y se convirtió pues en la más importante colonia de Fenicia luego de que cayeran pues las anteriores, ¿no? Como Tiro, Sidón, Biblos. Y alcanzó pues un gran poder comercial en el mar Mediterráneo, jóvenes, que primero van a rivalizar con los griegos establecidos en Sicilia, la llamada Magna Grecia, pero luego pues con Roma, ¿no? La Roma de tiempos la República. Como consecuencia pues del control del mar Mediterráneo, se da pues lo que se conoce como las guerras púnicas, ¿no? Frente a Roma. Profesor, ¿por qué púnicas? Porque a Cartago se le conocía como Punis, ¿no? Así lo llamaban los romanos, ¿no? Caen ellos en el año pues, 146 antes de Cristo, ¿no? Ahí está la vía romana en Cartago. Cartago mediante pues se destacó principalmente en el norte de África, ¿no? Lo que es ahora Túnez, por ejemplo. Ahí que rivalizan, ¿no? Ellos son descendientes pues de los fenicios, ¿no? Aquí están pues las ciudades fenicias y esas son las rutas comerciales, ¿no? Para que más o menos vean pues el control y dominio que tenían los fenicios desde Biblos hasta tiempos de Cartago, ¿no? Y llegaron a controlar pues importantes zonas comerciales, ¿no? Al final, pues Cartago no pudo controlar el mar Mediterráneo porque va a chocar con los intereses, pues, de Roma. Aquí, por ejemplo, vemos, en el tema religioso, obviamente eran politeístas. Se conoce, obviamente, que sí realizaban sacrificios humanos. Entre los dioses más importantes está, pues, Moloch, el protector de Cartago, Baal, el dios Sol, Asa, Astarte, ¿no? El dios de la fecundidad, y Melcar, ¿no? Que era pues el sincretismo, ¿no? Aquí vemos algunas imágenes también
que destacaban, que son similares pues a otras deidades que hemos visto en otras culturas, ¿no? Baal hasta Arte. En cuanto al arte fenicio, pues destaca bastante, bueno, ellos mayormente pues difundieron y también copiaron todo lo que es el arte y el trabajo de otros pueblos, como es el caso de los egipcios y los asirios, ¿no? Ahora, en tiempo de Cartago destacaron mucho en lo que es cerámica y orfebrería, especialmente en lo que es oro y plata, ¿no? Y elaboraron pues vasijas de vidrio, espejos, ¿no? ¿No? El vidrio fue una de las grandes invenciones de los fenicios, ¿no? Y cuando tomaron control de la isla de Chipre, pues ahí dejaron pues muestras de su arte, ¿no? Ahí vemos acá unos ejemplos de los fenicios, ¿no? Que destacaron bastante. En cuanto a su formación política, obviamente en un inicio pues gobernaba un rey, que era miembro de la aristocracia comercial, porque recuerden que ellos se dedicaban bastante a ese tipo de actividad, y posteriormente van a ser conocidos como los sufetes o jueces, ¿no? Que controlaban el poder de Fenicia. Tenemos acá su ejército fenicio que componía por mercenarios. Ellos no tenían un ejército regular, sino contrataban mercenarios porque tenían el recurso para hacerlo. Incluso podían pelear a caballo y con elefantes, ¿no? En tiempos de Cartago, Aníbal Barca, por ejemplo, llega a invadir Roma, obviamente utilizando pues elefantes, pero fue un gran fracaso debido pues que no era pues el espacio adecuado para estos enormes animales, ¿no? Imagínate los elefantes cruzando los Alpes. Fue obviamente una mala estrategia militar de Aníbal que le costó caro, ¿no? Y destacan los fenicios, ¿no? Bien, chicos. Y, y voy a buscar ahorita la diapositiva de los hebreos, con eso concluimos y vamos a resolver las preguntas que están en nuestro separata, ¿eh, chicos? Más bien, denme unos 5 minutos y les comparto la diapositiva de los hebreos. ¿Ya? Un ratito y vamos a continuar la clase. Voy a esto pausarlo. Un ratito.